Mis queridos estudiantes de grado noveno. El tema para esta semana son las crónicas del Nuevo Mundo o los cronistas del Nuevo Mundo, como lo quieran llamar. Para iniciar es necesario recordar que los cronistas eran aquellas personas que en la llegada de Cristóbal Colón a América se encargaron de escribir la historia. Como ya lo hemos hablado en varias clases, quien cuenta la historia tiene la posibilidad de organizarla y acomodarla a su manera. Por obvias razones, los cronistas la acomodaban de tal manera que los españoles fueran quienes resultaran beneficiados del lenguaje y de la historia que se contara. Por esta razón es importante conocer quiénes son los cronistas, quiénes fueron los cronistas, qué se contaba en las crónicas para reconocer nuestra historia y no repetirla. A continuación vamos a iniciar con la explicación. Te recomiendo tomar nota. ¿Qué es un cronista? Un cronista es una persona que escribe crónicas sobre hechos históricos que ha presenciado en el orden cronológico en el que sucedieron. Bueno, realmente no es necesario que las presencie. También es aquel que investiga y de alguna manera organiza su información para mostrarle a su lector que ha investigado acerca del tema. ¿Qué es la crónica? La crónica es la denominación de un género literario incluido en la historiografía, que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico, ¿sí? Entonces, básicamente, los cronistas, los primeros que llegaron a América, ellos iban tomando nota a diario de lo que sucedía y de esa manera, pues, iban formando un relato. Hoy en día también hay crónicas, pero las crónicas de hoy tienen más que ver con noticias en desarrollo que con descubrimientos o con el hecho de contar situaciones particulares de un grupo poblacional. ¿Cuáles son las características de la crónica? Primero, los hechos que se narran se hacen en orden cronológico, es decir, que el tiempo en el que están ocurriendo o en el que ocurren es en orden. ¿Sí? Se cuenta que se vivió primero y qué fue sucediendo en la línea de tiempo. Generalmente quienes ayudan a contar esta historia son testigos presenciales o textos que fueron dejados por personas que vivieron estas situaciones. En la crónica se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal y admite un lenguaje literario con uso reiterado de adjetivos para hacer énfasis en las descripciones. La crónica, por ser un género literario, permite que el texto lleve otros elementos que la enriquezcan. Se emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y de tiempo, es decir, que hay que nombrar en dónde ocurrió y cuándo ocurrieron los hechos. Algunos cronistas reconocidos en América son Hernán Cortés, o fueron Hernán Cortés, Francisco López de Gómara, Bernal Díaz del Castillo, el Inca Garcilaso de la Vega, Fernando Alva, que es un mexicano, y este último pues hablaba ya desde el punto de vista de los indígenas. La conquista española en América. Desde el inicio de la conquista española en América, las crónicas o relatos de viajes jugaron un papel fundamental para el registro de diferentes aspectos sociales, culturales, geográficos y antropológicos con el descubrimiento del nuevo continente. Pensemos en la gente que venía en las carabelas con Cristóbal Colón. ¿Qué más tenían que hacer aparte de estar pendientes de la mar? Nada. Además, los pocos que sabían leer y escribir, pues se tomaron el tiempo de relatar primero lo que sucedió durante el viaje. Y al llegar a América y encontrarse un vasto continente, pues surgen mayores ideas para poner en el papel.
Los textos redactados por los conquistadores constituyen un amplio abanico de documentos que van desde cartas o diarios autobiográficos hasta extensos escritos de tipo enciclopédico. Cada quien que llegó a América y que podía escribir buscaba la manera de dejar una huella. Aquellos que conocían de ciencia pues escribían sobre ciencia, aquellos que conocían solo religión pues hablaban de religión, y aquellos que conocían la literatura trataron de vincular la literatura al nuevo continente. Algunos aspectos relacionados con la crónica se han tomado en cuenta que las crónicas americanas han tenido como intencionalidad relatar la vida y obra de los autores principales. Por ejemplo, el ensayista peruano José Miguel Oviedo habla de la historia y escribe a partir de sus razones como perteneciente a la comunidad indígena y a la comunidad peruana que vivió directamente el Holocausto o la situación vivida por los españoles y los indígenas en la conquista de América. Esto lo hizo obviamente como registro histórico, pero también con un fin literario. Los relatos de los primeros españoles tenían que ver con la exploración del Nuevo Mundo. Obviamente estaban matizados por la visión que ellos tenían del Nuevo Mundo, que era agreste, que era salvaje, y pues desde luego ellos venían de un mundo que estaba viviendo la finalización de la Edad Media y tenían un sesgo ideológico y cultural muy diferente al que vivían nuestros indígenas en América. Sin embargo, varios de estos cronistas también dejaron entrever en sus textos un enfoque más cercano al pensamiento moderno, es decir, que empezaron a aceptar que habían personas en América que merecían un reconocimiento, nuestros indígenas. A continuación debes ir a Classroom para ver la actividad a desarrollar.